Tenemos que sopesar nuestras decisiones. Si tú y yo fuimos llamados por Dios para hacer una bendición en esta tierra, tenemos que evaluar cuánto desgaste estamos teniendo. Muchos de nosotros estamos pagando el precio del desgaste corporal, del desgaste del alma y teniendo sequía espiritual. Y esta tierra necesita gente humectada, gente impartida por el Espíritu de Dios. Hoy vamos a tocar un tema que titulé extranjero cristiano. ¿Quiénes son extranjeros acá? Todos nosotros somos extranjeros en Estados Unidos, pero Dios quiere que seamos cristianos en esta tierra. Amén. Y le voy a pedir que abra su Biblia por favor conmigo en el libro de Génesis capítulo 12. Vamos a hablar de Abraham. ¿Usted ha escuchado alguna vez hablar de Abraham? Sí. ¿Sabe usted que Dios nos va a enseñar a través de Abraham hasta el día que venga a buscarnos? Usted debe saber eso. Todas las veces que hablemos de la fe, vamos a ahondar en la vida de Abraham. Les pido que preste atención, por favor, no se me distraiga. Estamos en la palabra del Señor. Y es bueno que usted sepa que en la Escritura nosotros encontramos riquezas espirituales que nos ayudan en la fe. ¿Cuántos quieren tener una gran fe? ¿Quieren tener una gran fe? Sí. ¿Sí o no? La fe es como un barco grandísimo, como un avión grandísimo, que usted lo puede llevar a cualquier lugar, pero tiene que tener una dirección, tiene que tener alguien que la pueda dirigir, ¿sí? Y para eso nos ayudan las enseñanzas. Si usted quiere crecer en la fe, vive en fe, vive en fe. Pero si quiere conocerla, el impacto y los efectos de esa fe, oiga las enseñanzas. Las enseñanzas siempre nos van a ayudar a crecer en la fe. Amén. Entonces, Abraham es el padre de la fe, así que vamos a aprender algo sobre Abraham hoy. ¿Sabe que por ahí dicen que es bueno aprender de lo que le pasa a otros? ¿Sí le parece a usted? ¿O somos de aquellos que no, yo tengo que experimentarlo para ver si es verdad o es mentira? ¿No? Vamos a aprender algo sobre la vida de Abraham aquí. Desde el versículo 10 hasta el 20, cuando lo tenga, dígame, ¿lo tengo? Génesis 12. ¿Lo tienen? ¡Wow! Esto está rápido hoy. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Génesis 12, 10 al 20. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es. Y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermanita, para que me vaya bien por causa tuya. A este Abraham como que le metía el hispano. Y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, camellos y toyotas. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa ¿con qué? Grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham.
Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, y poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora, pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer, y con todo lo que tenía. Ustedes que han leído la historia de Abraham en el mismo capítulo 12 saben que Abraham fue llamado por Dios para salir de la tierra y de su parentela. ¿Se acuerda de la película? ¿Sí o no? Él salió de la tierra con su familia y con todo lo que tenía porque Dios le había hablado. Y cuando él sale de esa tierra, llega a Canaán. Canaán es la tierra prometida. En esa tierra Dios le dio una promesa y le dio una palabra profética que él iba a heredar esa tierra. ¿Se acuerda de la historia? Gracias, se acuerda. Y en esa tierra llegó Abraham, y como creyó esa palabra, él vino y levantó un altar. ¿Y qué representa el altar? Una adoración a Dios. Siguió el curso dentro de esa tierra y siguió moviéndose y levantó otro altar. La Biblia dice en el mismo capítulo 12 que llegó a Betel. ¿A dónde llegó? A Betel. Abraham llegó a Betel y en Betel levantó otro altar. No es el tema, y abro un paréntesis, pero en Betel fue donde a Jacob se le reveló el Señor. ¿Se acuerda que él tuvo un sueño con una escalera y bajaron los ángeles y subieron los ángeles? ¿Se acuerda? Pues aquellos que quieren que sean su familia, sus hijos visitados por el Señor, tenemos que levantar altares en el lugar donde estamos. Abraham levantó un altar en Betel y a Jacob le alcanzó la consecuencia espiritual de eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede entonces? Abraham está en todo ese movimiento en la tierra, él está conociendo la tierra, pero viene el hambre. Viene el hambre, y cuando a uno le da hambre, uno se pone como loco. Amén. Solamente Iván se pone como loco. Pero cuando uno tiene hambre, uno se vuelve, usted sabe, desesperado. Quiere llegar rápido a la casa, quiere empujar a la gente cuando está manejando, quiere hacer varias cosas porque quiere saciar el hambre. Y a veces uno no piensa del hambre que tiene. Pues a Abraham le llegó una prueba. Y esta prueba era la hambruna que llegó, fue en la tierra donde Dios lo estaba metiendo. ¿Sí? Entonces, hay momentos cuando Dios nos habla de cambios, de bendiciones, de movimientos en nuestra vida, pero de repente viene la prueba de la firmeza. Vamos a ver qué tan firmes somos nosotros al creer la promesa que Dios nos dio. ¿Sí? A Abraham le llegó la prueba del hambre. Entonces, ¿qué pasó con Abraham? Abraham no se quedó en la tierra, sino que él descendió a Egipto. ¿Sí? Y aquí es donde yo me hago la pregunta. Si Dios me trae a esta nación, ¿cuántos están en esta nación para hacer bendición para esta nación? Si Dios me trae a esta nación para hacer bendición, ¿quiere decir que Él me va a proveer todo lo que yo necesito? ¿O tengo yo que volverme loco buscando en otros lugares la fuente de mi provisión? Es una pregunta que podemos analizar. Fíjese. Dios le dijo a Abraham que esa tierra era la tierra de la herencia, pero como los recursos empezaron a escasearse, él decidió irse a una tierra diferente, a un lugar fuera de la voluntad de Dios, en parte. ¿Ok? Entonces, la primera recomendación que yo le doy a usted hoy es: hay que tener cuidado a dónde nosotros vamos a recurrir cuando las pruebas financieras vienen, cuando las pruebas económicas vienen, cuando las pruebas, cualquiera sea el tipo, vienen, porque tú y yo tenemos una promesa del Señor para servirle en el lugar donde estamos. Amén. Entonces, la Biblia expresa allí que descendió a Egipto. Eso quiere decir que Abraham decidió salir de la altura que él tenía de su altar a ir a una tierra donde solamente le podían proveer recursos naturales, recursos materiales, porque siempre usted y yo vamos a ir con, si tenemos hambre natural, vamos a buscar un alimento natural. Si tenemos hambre espiritual, vamos a buscar un alimento espiritual.
Y también le tengo que decir que Dios siempre provee donde te lleva. Dios siempre va a proveer en el lugar donde está su presencia. Si Él te llamó al lugar de su presencia, si Él te llamó a esta congregación, si Él te llamó a este ministerio, si Él te llamó a esta ciudad, si Él te llamó a este país, allí el Señor te va a proveer. Y no solamente material, sino todo lo que tú y yo necesitamos. Amén. A la tierra donde Dios nos quiere, la tierra nos tiene una bendición preparada. Y si usted no me cree, más adelante usted puede leer la historia y se da cuenta que Dios le proveyó a Abraham cuando él se fue al monte a sacrificar al hijo. ¿Sí? Y él declaró: en el monte de Jehová será. En el monte de Jehová. En el monte de Jehová, se fue la luz aquí. En el monte de Jehová será provisto, habrá provisión. Allí es donde se conoce a Dios como Jehová Jireh. Porque donde Dios te hace el llamado, ahí es donde te va a prosperar, ahí es donde te va a proveer. Amén. Entonces, Abraham tenía un llamado para Canaán, pero él decide irse a Egipto. Y Egipto representa un lugar de estrechez. Uno de los significados de la palabra Egipto, de esa nación, es estrechez. ¿Es qué? Significa turbación, significa que oprime, que entristece, que esclaviza, que angustia. Fíjese entonces a dónde lo llevó el hambre a Abraham, ¿sí? En esa tierra de Egipto había dinero, pero también había aflicción en el alma. En esa tierra de Egipto quizás había comida, pero había también una turbación espiritual, ¿sí? Habían cosas con las cuales Abraham no estaba destinado a recibir en esa tierra, ¿sí? Y Egipto, para nosotros, representa el mundo. ¿Qué representa Egipto? Dígale a su hermano: hermano, nunca vayas a Egipto, ni de turista. Fíjese lo que pasa. Cuando están en la entrada de Egipto, Abraham le hace esta propuesta a la esposa. Propuesta que yo veo una total demencia y locura de parte de Abraham. Le dice a la mujer: di que tú eres mi hermanita. ¿Qué le dice? Di que tú eres mi hermana. Si Saraí hubiese sido venezolana, hermano, Abraham no sería el padre de la fe, sería el padre de los chichones, pues esa mujer le hubiese dado un poco de coscorrones a él. Lo digo venezolana para no ofender a la mexicana, pero yo sé que ustedes también son terribles. Habla Jehová. Llegan a la entrada de Egipto y miren la propuesta que hace: di que tú eres mi hermana, ¿sí? Y mientras estaba buscando información sobre este pasaje, leí un pasaje de una tradición judía. Fíjense lo que dicen los judíos, que la cercanía con Egipto fue lo que llevó a Abraham a considerar y a preocuparse por la belleza de la mujer. Fue cuando se acercaron a Egipto que Abraham empezó a reconocer que la mujer era bonita. Ese tipo estaba mal, hermano. Y ellos dicen, bueno, lo dice la Biblia, Abraham lo declaró aquí: ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Lo está diciendo en la entrada de Egipto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Que él no es que no hubiera visto a Saraí bella antes, sino que en las zonas donde ellos estaban, Abraham no se había preocupado por la belleza física de su mujer. ¿Por qué? Porque Abraham estaba en la tierra levantando altares. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Levantando altares. Pues cuando llega a Egipto, es que la belleza de Sara la considera un atentado contra su vida. Y entendí de lo que leí de esa tradición que la cercanía con Egipto siempre nos va a despertar a nosotros una preocupación carnal. Una preocupación carnal, ¿sí? Si nosotros vivimos fuera de la presencia de Dios, si vivimos fuera de la voluntad de Dios, vamos a andar preocupados por todas las cosas que son naturales y terrenales.
Yo sé que usted no se alegra con este tipo de mensajes, pero es la palabra del Señor. Nosotros tenemos un llamado grande a servirle a Dios en esta nación. Usted y yo fuimos llamados por Dios para servirle a Él en esta nación. Amén. Usted se preguntará, ¿qué tiene que ver esta historia con nosotros? Pues cuando usted y yo salimos de la voluntad de Dios, empezamos a manejar propuestas que son engañosas, propuestas mentirosas. Dios nos ha elegido para su reino, pero ¿qué es lo que pasa a veces? Que vienen las pruebas, viene la escasez, vienen los conflictos, vienen las tribulaciones. Y nosotros abandonamos la voluntad de Dios. ¿Cómo es una manera de nosotros abandonar la voluntad de Dios? Pues fíjese, nosotros los hispanos trabajamos 24/7. Eso es para los que van el video. Aquí somos, tú sabes, relajados. Pasamos de la adoración a la preocupación excesiva. Que no me rinde el dinero, que no me rinde la plata, que los alimentos se me acaban, que la economía. Todas esas son preocupaciones naturales. Porque Dios dijo que te iba a sostener. Dios dijo que te iba a sostener. Dios dijo que te iba a sostener. La peor crisis que puede existir nunca se compara con la imagen y semejanza de Dios. Él es un Dios proveedor. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a hacer transacciones engañosas con personas, malos negocios, malas cosas, malas decisiones. ¿Y sabes por qué yo estoy tocando este tema hoy? Porque me causó cierta impresión el hecho de que esta nación a donde usted y yo estamos residiendo reconocen y celebran el mes de nuestra hispanidad. ¿Sabía usted eso? Desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, Estados Unidos reconoce los logros y los aportes que los hispanos hemos hecho a esta nación. Dese un aplauso, por favor. Dígale a su vecino, feliz día, hispano. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta celebración se vive poco, se disfruta poco. ¿Por qué? Por el excesivo trabajo que tenemos. Estamos demasiado concentrados en tener dinero, en buscar nuestras cosas, que hasta olvidamos nuestros méritos y logros. Yo sé que hay algunos hispanos que han hecho cosas malas en Estados Unidos, pero estoy hablando por los que hacen cosas buenas. Estuve buscando y en la historia aparecen hermanos hermanos hispanos que han ganado hasta premios Nobel. Han hecho grandes cosas, aportes a esta nación, y esta nación nos reconoce. Esto es algo que usted y yo debemos sentir con orgullo. Que debemos sentir con orgullo. Amén. Usted y yo somos un logro de Dios en la versión hispana. Usted y yo somos un logro de Dios en esta tierra de California. Amén. Somos un logro de Dios. Y estuve buscando más, y esta celebración, ¿sabe cuándo fue instituida? Hace 55 años. En el año 68, Estados Unidos empezó a reconocer a los hispanos. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas veces usted ha celebrado en este mes que usted es hispano? Bueno, nosotros vivimos celebrando otras cosas, pero de que somos hispanos. Y yo quiero con este mensaje que usted aprenda a poner en la balanza que, hermanos, tenemos que sopesar nuestras decisiones. Si tú y yo fuimos llamados por Dios para hacer una bendición en esta tierra, tenemos que evaluar cuánto desgaste estamos teniendo. Muchos de nosotros estamos pagando el precio del desgaste corporal, del desgaste del alma y teniendo sequía espiritual. Y esta tierra necesita gente humectada, gente impartida por el Espíritu de Dios. Ponga su mano en su corazón y diga, yo tengo el Espíritu. Dígalo, yo tengo el Espíritu para bendecir esta tierra. Nosotros pensamos al revés. Nosotros decimos, vamos al sueño americano. No, Dios te trajo a ti para cumplir el sueño de su reino en esta tierra. Amén. No es Estados Unidos solamente la que te va a bendecir a ti. Eres tú quien bendice esta tierra. Eres tú quien sale a esta tierra. Eres tú quien tocas y palpas esta tierra, porque Dios a ti te trajo para eso. Amén. Y esto me puso a pensar, este texto me puso a pensar en lo que nosotros vivimos. Nos parecemos a Abraham.
Queremos entrar en una tierra, pero con esa expectativa, diciéndole a Sara, di que eres mi hermana para que me vaya bien. Queremos que nos vaya bien, ¿sí o no? Sí. Pero usted sabe que en la voluntad de Dios está su bien y el mío. No en nuestros esfuerzos excedidos para estar permaneciendo sobre esta tierra. Y muchas veces no nos damos cuenta que podemos caer bajo el sistema que opera en las naciones. El sistema que está operando en las naciones, un sistema oculto, espiritual, que adormece a los siervos de Dios. Diga conmigo, yo soy siervo de Dios. Diga conmigo, yo soy siervo de Dios. Cada una de las personas que Dios trae a esta nación debería ser una luz encendida de ese propósito firme que Él va a cumplir con esta tierra. Amén. Dios, diga conmigo, Dios. Diga Dios. Diga Dios. Fue quien abrió las puertas de este país para dejarnos entrar. Recuérdelo siempre. Dios fue quien abrió las puertas. No fueron nuestras visas, nuestras habilidades, ni nuestro dinero. Fue Dios quien abrió las puertas para que tú y yo le sirviéramos aquí. Con ese propósito nos tiene aquí. Incluso algunos de nosotros le hicimos promesas a Dios. Padre, si me aprueban los papeles, yo te voy a servir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. De la manera que haya sido, si usted vino remojado por el aire o por la tierra, Dios vino a abrir la puerta de esta nación para que tú entraras. La misericordia de Él abrió las puertas para que tú y yo viviéramos como extranjeros dependientes de Él aquí. Como un extranjero cristiano. ¿Como un extranjero qué? ¿Como un extranjero qué? No solamente próspero, no solamente lleno de cosas, sino como un extranjero creyente, cristiano. Amén. Cuando Dios mueve la gente de un lugar a otro, es para que a donde lleguen, esa gente que fue movida, invoque el nombre del Señor. Invoquemos el nombre del Señor. ¿Cómo? Levantando altares en la tierra donde estamos. ¿Levantando qué? Altares en la tierra donde estamos. Nosotros levantamos polvo con el carro. Mira, pastor, la camioneta que me compré. ¿Para levantar qué? Altares al Señor. Vea el ejemplo de Abraham. Él llegó como extranjero por causa de la comida. Pero si usted analiza lo que leímos, no levantó un altar allí. Abraham no levantó un altar allí y de paso puso a la mujer en peligro. La puso en riesgo, se la puso en bandeja de plata a los egipcios. Los egipcios la tomaron por la gracia de Dios que mandó su salvación con las plagas. No tocaron a Sarai. Por la gracia de Dios nosotros no somos tocados por el ambiente que hay oculto, espiritual en esta nación. Por la gracia de Dios, la iglesia es preservada. Por la gracia de Dios, la iglesia seguirá firme. Por la gracia de Dios, la iglesia fructificará. Por la gracia de Dios, nosotros vamos a prosperar en esta tierra. Pero es por su gracia. Amén. No se dio cuenta que la decisión de ser carnal en ese momento estaba vendiendo la voluntad de Dios. Y esto es bueno que los hombres lo sepan. Cuando un hombre se aparta de la voluntad de Dios, mete en problemas a la esposa y a la familia. Dele con el codo a los hombres. Dígale, no te apartes de la voluntad de Dios. Ahora vamos con las mujeres. Cuando las mujeres se apartan de la voluntad de Dios, están propensas a ser infectadas por lo carnal. Egipto, si usted analiza el faraón, si hubiese agarrado faraón a Sarai, contaminaba la promesa, porque era a través de Sarai que vendría la descendencia de los hebreos y la descendencia de nuestro Señor. Quiere decir que la promesa estaba peligrando por esa decisión de Abraham. El origen de Cristo estaba allí en juego, ¿sí o no? Dios le dijo más atrasito, le dice: tú serás la bendición de todas las familias de la tierra, le dijo el Señor. Pero fue una mala decisión.
Y si usted leyera el libro de Génesis completo, se va a dar cuenta que después de allí, lo primero que cuando ellos salen, a Abraham se le presenta un problema con el sobrino. Empiezan los conflictos, empiezan las consecuencias. Obviamente uno sabe que fue para la voluntad de Dios todo lo que pasó, pero no tenía que ser así. El sobrino se le pone avaro, ¿se acuerda la historia? Escoge tú del lado y viene Lot y dice, dame el mejor a mí. Y le quita a Abraham la parte. Usted conoce la historia. No solamente eso, sino que después, cuando ellos salen de esa tierra, vienen con ellos una sierva egipcia. ¿Sabe cómo se llama esa sierva? Agar. ¿Y sabe qué hace Agar? Agar es la mujer que Sarai le da a Abraham para que peque contra Dios. ¿Se está dando cuenta? Fue la propuesta de Sarai. Era la mujer egipcia. No solamente con eso, más adelante, después que nace Isaac, Isaac repite la conducta de Abraham. También mintió en Egipto sobre su esposa. No es solamente porque tengo hambre voy a ir a comprar. No, hay que ver el propósito que tenemos estando en el lugar. Hay que ver la voluntad de Dios siempre en lo que hacemos. ¿Sí? Pablo dice en el libro de Corintios que estas cosas se escribieron como una enseñanza para exhortarnos a nosotros a que no hagamos las mismas cosas. ¿Le parece que Abraham hizo bien? ¿Le parece que Abraham hizo bien? ¿Seguro? ¿Cómo podemos saber que Abraham hizo mal? Pues Dios le dice, versículos antes, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Pero cuando entran a Egipto, Abraham con su mentira desata un juicio sobre la vida de Faraón y sobre la casa de Faraón. ¿Qué le cayó a Faraón? El coronavirus, pastor. ¿Qué le cayó a Faraón? ¿Qué? Grandes plagas. ¿Era bendición Abraham para Faraón? No era bendición. ¿Sí? Entonces, aparte de eso, termina expulsado de Egipto y regañado por un rey pagano. No sé si a usted le ha pasado esto, pero regularmente cuando uno se aparta un poquito de Dios, porque uno dice, me voy a apartar un poquito del Señor. Estoy trabajando, estoy haciendo esto, pero usted sabe y siente que está un poquito lejos de la voluntad de Dios. Te vas a dar cuenta de esto. El mismo mundo te da un mal pago a ti y a mí. ¿Sí? La gente que a lo mejor tú pensabas que podía ser confiable para ti, terminan traicionándote. Porque eso es lo que el mundo ofrece. ¿Me sigue? ¿O no? Yo quiero con este mensaje que usted piense que el valor que tiene estando en esta tierra es mucho más de lo que usted ha vivido, de lo que usted ha sentido que merece esta tierra. Si usted se acuerda en la Biblia, la historia de Jonás, se va a dar cuenta que irse en oposición a la voluntad de Dios trae problemas a otros y a nosotros también. Amén. Nos trae problemas. Pero como Dios es tan bueno, Dios es Padre, diga conmigo amén. Dios es bendición para nosotros, Dios es nuestro Salvador, Dios nos habla, nos ama, nos redime. Dios quiere que tú y yo salgamos, a pesar de nuestros errores, a conocerle. Dios quiere que tus errores y los míos se conviertan en algo que tiene que ver con su gloria. Y por eso Él mantiene su pacto de fidelidad. Abraham no salió pobre, salió enriquecido, porque Dios mantuvo su palabra con él. Amén. Y como dijo el gran predicador Billy Graham, la gracia del Señor te va a alcanzar siempre a los lugares a donde Él te lleva para sostenerte. Amén. La voluntad de Dios siempre te va a llevar a los lugares y su gracia te va a sostener. Y tú estás en Estados Unidos sostenido por la gracia del Señor. Sostenido por la gracia del Señor. Amén. Si usted evalúa la condición del acuerdo que Abraham estaba haciendo con Sarai, era algo un poquito perverso. ¿Sí o no?
Analice esto. Mira lo que dice Abraham. A mí me van a quitar la vida y a ti te la van a salvar. Hay un poquito como de celito allí, ¿no? ¿Qué problema tendría que Sara siguiera con vida? ¿Sí se da cuenta? No es solamente una decisión pequeña las cosas que hacemos cuando nos alejamos de la voluntad de Dios. Hay cosas donde se profundiza el error y nuestra equivocación. Dígale a su vecino, hermano mío. Dígale, hermano mío, eres elegido por Dios. Pero dígaselo fuerte, eres ungido por Dios. Dile, eres ungido por Dios. Eres salvo por el Señor. Pero Él quiere que le sirvas. Él quiere que le sirvas. Amén. Estamos en esta voluntad divina. Estamos en el 2023. Y el 2023 es un año de Dios. Es un año de la iglesia. Dios está poniendo sus fundamentos para los próximos años en este año. Aproveche cada día de este año. Usted no sabe la bendición que está teniendo ahorita. Usted no sabe la bendición que está teniendo ahorita. Analice su día, analice su vida. Échele un ojo a las expectativas que usted ha tenido en el pasado y a dónde usted se encuentra. Dios lo ha bendecido grandemente. Dios lo ha bendecido enormemente. Y eso merece un reconocimiento a Dios, ¿sí? Pero no es mentira que Dios está ajustando sus planes para los próximos años. Y es bueno que usted y yo entendamos o refresquemos el propósito de por qué estamos aquí. Usted tiene que sembrar, usted tiene que preparar la semilla en el reino de Dios del servicio. No se mantenga distante de la voluntad de Dios, sírvale a Dios. Sírvale a Dios continuamente y usted va a preparar un aval, una garantía en el futuro donde Dios va a poder ver las obras que nosotros hicimos. Amén. Este es el momento donde hay que alimentar a los pobres. Este es el momento donde hay que ser generosos. Este es el momento donde hay que edificar a las familias. Este es el momento de preocuparnos los unos por los otros. Estamos en un tiempo de bonanza. Acuérdese lo que pasó en la misma tierra de Egipto cuando José llegó allá. Vinieron 7 años de abundancia y riquezas, pero después vinieron 7 años de hambres. La gente que sembró en el Señor tuvo la capacidad de gestionar, de administrar el futuro cuando la crisis llegó. Amén. Y no me estoy refiriendo solamente a recursos naturales, me refiero a vida espiritual. Usted tiene que ser, y yo tengo que ser amigos del Señor. Amigos del Señor. Que seamos amigos de Dios. Dios te ve y me ve a mí como una persona confiable. Dios te ve como una persona confiable. Amén. ¿Por qué, pastor? Porque tiene su mismo espíritu. Porque tiene su mismo espíritu. Por eso tú eres confiable. Amén. No por nuestros logros y habilidades, es porque tenemos su espíritu. Y porque Él mismo nos ha dado sus palabras. Amén. Entonces usted tiene que vivir en esta tierra con un propósito. Somos extranjeros. A lo mejor usted me dirá, ay pastor, I'm sorry. Ya yo tengo I'm American citizen already. I'm sorry. I do not speak Spanish. No more. This is embarrassing. Pues no. Usted tiene cara de hispano todavía. Tenemos la esencia de nuestra hispanidad, ¿sí o no? A mí me da mucha risa, no risa por burlarme, sino porque sé qué pasa cuando veo un muchacho que es hijo de usted sabe, descendientes hispanos y me dicen que no hablan español. Digo, wow, y yo que tengo cara de gringo no hablo ni papa inglés. Me río de mí. Tienen caras de peruanos, pero idioma de gringos. Dios te tiene en esta tierra para bendecirla. Y tú tienes que renovar ese pensamiento. Amén. Está bien que trabajes, está bien que busques, está bien que te diviertas y te distraigas.
pero no te apartes del servicio al Señor. Dios ha estado llamando a sus siervos por años. Nos ha estado llamando a la intimidad otra vez, porque Él te ha dado a ti y a mí un corazón de intimidad. Eso fue lo que le dio a David, ¿se acuerdan? Tú y yo tenemos el corazón de David. Amén. La Biblia declara: Jesús es el hijo de David. ¿El hijo de quién? Diga: yo tengo el corazón de David. Usted va a matar gigantes. Va a matar gigantes. Usted va a desafiar al enemigo. ¡Ay, pastor, no! Usted va a llegar a lugares de prominencia espiritualmente hablando. Usted va a crecer en su espíritu. Lo estoy bendiciendo. Amén. Por la bondad de Dios, por la cantidad de sus misericordias, Él no nos ha pasado la factura todavía, pero Él quiere que tú y yo sirvamos a Él. Amén. Yo sé que a veces uno pasa una temporada de enfriamiento y uno coquetea mucho con el desertar y el irse y el hacer cambios, y que esto no me está resultando y bla, 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 y nos metemos en una onda de medio locos como Abraham. Pero Dios preparó aún en nuestra locura, en nuestra perdición, una bendición para ti y para mí, porque Él nos ama mucho y Él quiere salvarnos continuamente. Amén. Si usted analizara bien la Escritura, se diera cuenta que todo esto que vivió Abraham tiene un paralelismo profético. Dios utilizó ese error para trabajar con todo su pueblo. Israel llegó a Egipto por causa del hambre también, en los tiempos de José y en los tiempos de Jacob. Y cuando ellos llegan allí, se quedan instalados porque el hambre era mucha en la tierra. Usted sabe lo que pasó. Ellos comen y después, cambio de Faraón, vino la esclavitud. Y Dios permitió que los israelitas fueran esclavizados por los egipcios. ¿Durante cuánto tiempo? La matemática. 430 años estuvo Israel preso sirviéndole a los egipcios. ¿Y cómo salieron de allí? Salieron por causa de las plagas. Lo mismo que vivió Abraham. Por causa de las plagas, Faraón le dice: sal. Por causa de las plagas, Dios le dice en la boca de Moisés: saca al pueblo que me sirva en el desierto. Dios tornó todo lo que Abraham vivió en función de su pueblo, porque Él ama a su gente. Él ama a su gente hispana. Dios ama a su gente hispana en América. Él ama a su gente que está aquí para servirle. No para criticar el sistema, no para criticar a los americanos. Ama a la gente que está aquí con mentalidad de siervos. Estamos aquí para servirle al Señor. Y de esta tierra nos vamos a bendecir también. Todo lo que vivió Abraham en Egipto, lo vivió Israel después. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Amén. Pero dice la Escritura que después que ellos salieron de Egipto, Abraham retornó al lugar donde estaba su altar. ¿A dónde retornó? ¿A dónde retornó? A la presencia del Señor, porque eso es lo que hace una persona de fe. Puede ser que alguna vez tú te hayas desviado, pero si tienes fe en tu corazón, Dios va a permitir que vuelvas a estar en su presencia, que vuelvas a alegrarte en su presencia. A lo mejor gente te trató mal en el pasado o en otras iglesias, pero Dios te trae otra vez a su presencia, porque Él quiere que entendamos que somos sus siervos, que somos sus siervas. Amén. Y entendí que Abraham se arrepintió. Abraham fue al altar otra vez a reconocer que él tenía una misión en esa tierra donde Dios lo había llevado. Él tuvo un entendimiento claro de que Dios lo mandó a Canaán a cumplir la misión de su reino. Amén. Y yo sé que en la jornada espiritual tú y yo vamos a tener muchos nuevos comienzos. ¿Se acuerda la canción Quiero volver a empezar? ¿Se acuerda? Esa canción es muy cierta, porque tú y yo a veces nos desviamos de la voluntad del Señor, pero Él te quiere sirviéndole y Él te quiere consciente de que lo que está pasando en esta tierra es de relevancia
para ti y para mí. Amén. No porque trabajemos, ignoremos lo que esté sucediendo. Estados Unidos está entrando en una brecha crítica. Y usted y yo somos los defensores de Dios en esta tierra. Amén. Dígale a los hermanos, tú eres un mensajero de Dios. Dígale, tú eres un profeta de Dios. Dígale, tú eres el que lleva el mensaje de Dios. Tú y yo tenemos que ponernos esta idea en la mente. No vayas a ningún lugar sin confesar la paz y la voluntad del Señor en ese lugar. Amén. No te muevas a un lugar sin que lleves contigo la conciencia, el entendimiento de que Dios te está llevando allí es por alguna razón. Amén. No es posible que nosotros vengamos de nuestras tierras solamente a venir acá a trabajar. Eso no es voluntad de Dios solamente. La voluntad de Dios es que tú y yo seamos sus mensajeros. Amén. No estoy diciendo que no hay cristianos americanos. Lo que estoy diciendo es que cuando Dios te abrió a ti la puerta y a mí de esta nación, fue para que hiciésemos un trabajo específico. Un trabajo específico. Amén. Y por eso Él nos tiene aquí. Entonces yo quiero celebrar esta hispanidad. Les dije hoy para celebrar porque sí, es un logro, es un mérito que nosotros podemos disfrutar y reconocer. Pero también para refrescar que siempre que tengamos conciencia de ese llamado de Dios, tú vas a vivir dentro de esa voluntad divina. Amén. Dentro de esa voluntad divina. No te apartes a la derecha, no te apartes a la izquierda. Mantente creyendo. Mantente creyendo. Mantente creyendo. Amén. Yo sé que a veces los ánimos se bajan por las cosas que vivimos, pero manténgase creyendo. Amén. Le voy a invitar que se ponga de pie, por favor, y recordarle, la palabra del Señor dice que nosotros procuremos la paz de la ciudad a donde se nos trajo. Eso fue un mandamiento que Dios le dio a Israel. Dios le dijo a Israel, procura la paz de la ciudad a donde te estoy transportando, porque en la paz de esa ciudad ustedes también tendrán paz. Amén. Si hay ausencia de paz en las ciudades, pues nosotros debemos pensar, tenemos que procurar con énfasis, con ahínco, con determinación, la paz de la ciudad de Bakersfield, la paz del estado de California. Amén. Y por supuesto la obra de Dios en este gran país. Si usted analiza las declaraciones que la gente hace, incluso cuando uno está en su país, uno siempre piensa de Estados Unidos como lo más grande. Piensa de Estados Unidos como la nación más poderosa. Y no es mentira. Pero ahorita que usted está aquí, usted esa visión se le ha degradado un poquito. ¿Sí? Porque nos acostumbramos al día a día. Y Dios quiere que la grandeza de Él sea revelada en esta tierra. Bueno, en toda la tierra realmente, pero de ti y de mí es la responsabilidad para que veamos esa gloria en esta nación. Amén. Quiero que tú lo sepas. Tienes un gran valor en esta nación. No necesitas aprovecharte del sistema de esta nación. Porque si Dios te abrió la puerta, si Dios te trajo, Él te va a sostener. Amén. No necesitas hacer nada más sino buscar al Señor y su rostro. Porque Él aquí es donde abre las puertas. Cuando uno le cree la razón por la cual te trajo. Amén. Pastor, ¿tenemos negocios? Sí, lo tienes por Dios. Pastor, ¿tenemos trabajo? Sí, lo tienes por Dios. Pastor, ¿tenemos vida aquí? Lo tenemos por Dios. Amén. No seamos como esa gente que se vuelve orgullosa porque consigue, olvidando las promesas que hicimos en el pasado. ¿Sí? ¿Cuántos soñaron alguna vez con venirse a Estados Unidos? No, pastor, a mí me trajo la cigüeña aquí. Lo pasaron dejando ahí.
Haití Vice hispano. Se lo voy a poner de otra manera. ¿Cuántos soñaron quedarse en las crisis que están en nuestros países? Ninguno de nosotros. ¿Cierto o no? ¿Es la verdad o no? Es la verdad. ¿Tienes familia en esta nación? Si tienes familia en esta nación, ellos también pertenecen a esa promesa. Comunícales el mensaje de que les sirvan al Señor. Amén. Analice la trayectoria de todas las preocupaciones que tenemos por la plata, por los carros, por las casas. Todo llega a un fin. Todo tiene un límite. Amén. Lo que nos mantiene vivos son las palabras que el Señor habla día tras día para salvarte a ti y a mí. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Dios está hablando continuas palabras sobre la tierra, aunque nosotros a veces no los escuchamos. Por eso usted y yo vivimos. Amén. Cierre sus ojos allí.